Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual del doctor Eric Cuba Meneses, quien nos va a exponer el tema de contratación directa. El doctor Eric Cuba es abogado, magíster en Derecho y doctorando en Derecho, con especialización en Derecho Administrativo, Regulación, Contratación Pública, Proyectos de Inversión, Políticas Públicas, Regulación de Servicios Públicos, Gestión Pública, Arbitraje y Dispute Boards. Es profesor en la Universidad Científica del Sur y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es asociado señor del área en Derecho Administrativo y Regulatorio en Rubio Leguía Norman Abogados. Estimado doctor Eric Cuba, en nombre de Bill darle una cordial bienvenida y un agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Buenas noches, muchísimas gracias a Bill Lawyer por la gentil invitación para hablar el día de hoy sobre algunos aspectos importantes de las contrataciones del Estado. La verdad que nos ha agarrado un poco el cambio normativo en estos días, con lo cual, con la carga laboral, me hubiese gustado poder quizás hacer una comparación sobre qué es lo que va a cambiar, pero sospecho que no es mucho, en el sentido de que ya hay una ruta trazada respecto de qué se tiene que hacer o cómo usualmente se procede con estas denominadas contrataciones directas, ¿no? Previamente a hablar de eso, creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay etapas en todo proceso de selección. Y incluso antes de las etapas hay algunos principios que se van a aplicar a las contrataciones, incluidas las contrataciones directas, tales, por ejemplo, como libertad de concurrencia, ¿no? La igualdad de trato, la transparencia, la publicidad, la competencia, la eficacia y eficiencia, la vigencia tecnológica, la sostenibilidad ambiental y social, la equidad y la integridad. Principios que deben de regir todas las relaciones jurídico-patrimoniales que tiene el Estado con la finalidad de que sea mediante un proceso de selección o sea mediante una contratación directa, se pueda arribar a buen puerto, en el sentido de dotar al Estado de de las mejores herramientas al momento de poder ejecutar sus políticas, sus programas, sus planes, sus proyectos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, tenemos algunas etapas que tenemos que tener en cuenta al momento de contratar con el Estado. Etapas que van desde la formulación del plano de contrataciones, la elaboración del requerimiento, el valor referencial o estimado, el crédito presupuestario que pueda haber, la creación misma del expediente de contratación, el órgano a cargo del procedimiento de selección y la elaboración de los documentos como tales. Pero todo esto que les estoy comentando, estimados alumnos, más participantes, perdón, que estoy en mi clase, tiene que ver en general con los diversos métodos. Y aquí es donde ya empiezo a aterrizar en lo que me toca hablar el día de hoy. Independientemente de las generalidades que se presenten en todo proceso de contratación, hay métodos para contratar. Uno de ellos es la licitación y concurso, otro la adjudicación simplificada, otro es la selección de consultores individuales, otro es la comparación de precios, otro la subasta inversa y las contrataciones directas, que es por lo que me han llamado el día de hoy a conversar un poco. En primer lugar, ¿qué es contratar directamente? ¿Es lo mismo contratar contrataciones iguales o inferiores a 8 UITs? ¿Y por qué tenemos que conocer la diferencia? Una contratación directa tiene que seguir un procedimiento para su aprobación. En primer lugar, la resolución del titular de la entidad. Por ejemplo, una municipalidad quiere contratar directamente la provisión de determinados bienes o servicios, tiene que salir una decisión autoritativa que establezca, oiga, ¿sabe qué?
esto de aquí se va a hacer de esta manera. Podría ser también una resolución ejecutiva en el caso que estemos en el supuesto de gobiernos regionales y locales, o perdón, regionales, o una resolución de alcaldía en el caso de gobiernos locales, o también un acuerdo de directorio. Las contrataciones directas que son aprobadas por los gobiernos regionales o alcaldes se encuentran sujetas además a la rendición de cuentas del respectivo consejo regional o el respectivo consejo municipal. Pero esto no va a alcanzar alguna disposición del reglamento que califique como una disposición delegada. ¿Qué quiere decir esto? Y volviendo al punto primigenio, ¿qué entendemos nosotros por contrataciones directas en la ley de contrataciones del Estado? ¿Es lo mismo contratar directamente de contratar por un monto menor a 8 ITs? ¿Qué creen, chicos? ¿Es lo mismo? En definitiva, pues no tiene nada, no es lo mismo, porque porque con las contrataciones que se encuentran por un monto menor a 8 ITs son contrataciones que salen fuera del alcance de la ley de contrataciones del Estado, se encuentran inafectas en algunas partes, pero una contratación directa se basa en una necesidad real que tiene que tener la entidad. Por eso es que cuando, por ejemplo, ustedes van a contratar, trabajan en abastecimiento y van a contratar, no sé, un locador para una determinada actividad por un monto menor a 8 UITs, únicamente lo que van a hacer es le van a notificar, probablemente el locador, no sé, la orden de servicio o lo que fuese, y a partir de ese momento, pues va a empezar la relación jurídico-contractual con la entidad. Sin embargo, cuando hablamos de la aprobación de parte de una contratación directa, tiene que haber un expediente de contratación y sustentarse la necesidad del por qué se está contratando de forma directa. Por eso sigue un procedimiento particular de aprobación. Hay casos particulares, por ejemplo, cuando se contratan entre entidades. Cuando se contrata entre entidades, siempre en razón de costos de oportunidad que resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la entidad y no se vaya a contravenir el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. En este caso, la entidad proveedora no debe ser la empresa del Estado a realizar esta actividad empresarial porque se podría considerar habitual, por ejemplo, si celebras más de 2 contratos en el plazo de 12 meses. Un ejemplo de esto, en alguna oportunidad podríamos ver, por ejemplo, en el tema de la comercialización del tritio, que es un isótopo que se utiliza para algunos asuntos ambientales, que lo único que está autorizado para poder comercializarlo, por ejemplo, es el IPEN. Entonces las entidades tienen que comprar al IPEN el tritio. Entonces, allí, por ejemplo, si OEF, el INAM, no sé, SINERMI, alguna entidad desea adquirir eso, tienen que contratar necesariamente entre entidades. Y obviamente, si existe un único proveedor y es una entidad, no tiene sentido que se esté convocando un proceso de selección para poder determinar cuál es la entidad que va a atender este requerimiento, ¿no? Otro supuesto bastante conocido, seguramente por todos ustedes, es el denominado de la situación de emergencia. ¿Cuál es la situación de emergencia? Ante una situación de emergencia que se puede derivar de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa nacional o la seguridad nacional, situaciones que suponen un grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos que se están mencionando, o de una emergencia sanitaria declarada, o cuando entra, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud. Y una situación de emergencia puede responder a esto: un terremoto o algo que ponga en peligro la defensa o la seguridad nacional, o algo que dé cuenta que existe la posibilidad comprobada que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores puede ocurrir de forma inminente. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió o lo que usualmente ocurre en los meses de noviembre, diciembre de cada año, cuando dicen que viene el fenómeno del Niño
y mediante decretos de urgencia comienzan a autorizar las compras por situación de emergencia y compras bastante millonarias, que se saltan bastantes etapas del proceso de selección regular. Pero ¿qué es lo que tienen en particular estas compras en situación de emergencia? Es que si bien es cierto, se saltan algunas etapas, eso no quiere decir que nunca va a pasar nada, sino que al final, al término de todo ello, lo que va a ocurrir es que las entidades tienen que reconstruir el expediente de atrás hacia adelante con la finalidad de poder informar sobre todo a los órganos de control de que su actuar ha estado amparado en razones debidamente justificadas y que no ha habido ningún tipo de intención o malintención en malversar o en hacer uso indebido de los recursos públicos del Estado, ¿no? Entonces, como estamos en una situación de emergencia, lo que pasa aquí es que la entidad contrata de forma inmediata. Contrata los bienes, servicios en general, consultorías u obras directamente, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento que va a producirse como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento que se ha producido, sin sujetarse a estos requisitos formales. Y para eso se tiene un plazo establecido en 20 días hábiles de efectuada la entrega del bien. Entonces, una vez que se entrega el bien, lo que tiene que hacerse es la reconstrucción hacia atrás de todos los pasos, porque lo urgente aquí es tener el bien, pero también es importante que que toda esta operación financiera, o esta operación contractual, mejor dicho, quede, pues, que no quede duda respecto de la pulcritud con la que se lleva. Entonces, una vez que se realiza la contratación directa, la entidad contrata para la realización de las actividades de prevención y atención que son derivadas de estas denominadas situaciones de emergencia que no fueron calificando como tales, ¿no? De acuerdo a lo que se pudo haber también visto. No puede ser que a la hora de la hora te das cuenta, oye, lo que me dijeron que era emergencia finalmente no era una emergencia. Y al no ser una emergencia, pues no resulta útil y necesario que se haya utilizado eso, por lo tanto no corre. Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Bien, otra situación interesante que se puede plantear es la denominada situación de desabastecimiento. ¿Qué es el desabastecimiento? Ante una situación de desabastecimiento que está debidamente comprobada o que afecta o que impida las actividades del Estado y las operaciones mismas que éste va a realizar. La situación de desabastecimiento se va a dar sobre todo cuando no hay un bien, ¿no? Entonces, ocurrió algo y el bien tiene mucha carencia y al haber carencia, esta situación faculta a la entidad a contratar bienes y servicios en general consultorías por el tiempo y o cantidad para poder resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección que corresponda y cuando no corresponde realizar un procedimiento de selección posterior se justifica con un informe o informe se contiene el sustento técnico legal de la contratación directa. ¿Cuándo no se puede invocar una situación de desabastecimiento? Por ejemplo, si tenemos, y eso está establecido en la norma, contrataciones cuyo monto de contratación se encuentra bajo la cobertura de un tratado o compromiso internacional que incluye disposiciones sobre contrataciones públicas por periodos consecutivos que exceden el lapso de tiempo requerido para superar la situación, por satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la contratación directa, por prestaciones cuyo alcance excede lo necesario para atender el desabastecimiento y también las denominadas contrataciones en vías de regularización, cuando el sustento del desabastecimiento se desprende de la conducta de los servidores de la entidad y que hubiese originado la presencia o la configuración de la causal de la autoridad competente a autorizar la contratación directa. Otro supuesto, el denominado carácter secreto. Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos nacionales del Sistema Nacional de Inteligencia quieren efectuar contrataciones de carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno y tienen que mantenerse en la reserva. Es decir, no pueden salir a hablar. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿No? Y en estas condiciones, lo que va a ocurrir es que se encuentran incluidos, hay una lista que se aprueba mediante decreto supremo, ¿no?
que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, debidamente refrendado por su correspondiente con aquellas operaciones que se encuentran bajo este ámbito de protección. Y al estar bajo este ámbito de protección, tampoco, por ejemplo, son afectas a los alcances de la denominada ley de transparencia en el sector público. ¿Ok? Otro ejemplo, cuando hay un proveedor único. Eh, ¿Qué hacemos con esto? Cuando los bienes y los servicios solo pueden obtenerse de un determinado proveedor o que un determinado proveedor posee derechos de ellos. Entonces, cuando tenemos un solo proveedor único, lo que va a ocurrir es que, en definitiva, nosotros no podemos tener en consideración que tengamos que hacer un proceso de selección para este tipo de actividades, sino que por el contrario, lo que nosotros debemos de realizar es hacer los procedimientos necesarios con la finalidad de poder contratar a quien ya existe, porque si él ya existe, ¿para qué voy a estar haciendo yo un proveedor único? No, no tiene mucho sentido, sería un contrasentir, no sé si me dejo entender. Tenemos también los denominados servicios personalísimos. Y para los servicios personalísimos, que son prestados por personas naturales que cuentan con la debida sustentación. Y en el supuesto de servicios personalísimos, en este supuesto pueden encontrarse servicios especializados, profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos que son brindados por personas naturales siempre que se sustente, ¿no? En aspectos que sean verdaderamente importantes tecnológicamente hablando al momento de poder brindar ese servicio. Por ejemplo, quiero contratar a alguien que tiene de repente, que me va a ofrecer un servicio de consultoría en materia de relaciones físicas nucleares. Imagínense algo muy, muy específico, ¿no? Entonces, en este caso, el servicio personalísimo sí sería parte interesante de esto, ¿ok? La publicidad. La publicidad es algo muy, muy importante porque el Estado tiene que publicitar y definitivamente por lo general eh, al momento de publicitar, pues no tienes mucha oferta, tienes pocos canales de televisión, tienes pocos medios de comunicación, en consecuencia la publicidad no termina siendo algo en el cual vayas a tener una gran prioridad de postores, ¿no? Entonces, para tener en cuenta ello, ¿ok? La comunicación y las consultorías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir una comunicación o consultoría, chicos? ¿Alguien tiene una idea? Las comunicaciones y consultorías nos encontramos en el supuesto en que se sustenta que la contratación resulta necesaria a efectos de mantener el enfoque técnico de la consultoría original y el monto de la contratación no excede los márgenes señalados en el artículo 24 de la norma que se ha propuesto. Hay otro supuesto que son los fines de la investigación, que para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico cuyo resultado pertenece exclusivamente a la entidad, por ejemplo, es algo que no puede estar siendo parte del objeto de la investigación y pueden contratarse directamente bienes, servicios en general o consultorías con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico que tengan esta vinculación con este tipo de funciones. Otro supuesto son los inmuebles. Para adquisición de inmuebles, por ejemplo, el Estado, y eso pasa mucho, ¿ah? Pueden ver ustedes las resoluciones que se publican en las páginas web. Apruébese la contratación directa para alquilar el inmueble donde funcionará tal dependencia. Bueno, los inmuebles están también en este supuesto, porque como es un acondicionamiento, la prestación está destinada a habilitar un espacio físico, este, etcétera. Todo esto de aquí, en definitiva, podría ser algo muy interesante, ¿no?
¿ok? La asesoría legal. ¿Qué es asesoría legal? Un segundo. No, que como les dije, eh, antes de iniciar, me han agendado una reunión que está por empezar. Son gajes del oficio que a veces ocurren. La asesoría legal tiene que ver con los servicios especializados de asesoría legal. em, y tiene que ver con asesoría legal contable, económica, que sea afín a los funcionarios, a ex servidores, etcétera. Y esto es aplicable para la defensa en procesos arbitrales o procesos judiciales que se pueden desarrollar. Tenemos también lo que son los saldos de contratos resueltos o nulos. En este supuesto, cuando existe la necesidad urgente de la entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no derivadas de un contrato resuelto de un contrato declarado nulo por causales previstas en la normativa, se pueden invitar a otros postores que participaron en el procedimiento de selección y que no hubiese obtenido la aceptación a dicha invitación. Y este supuesto implica que se haya agotado también lo dispuesto en el artículo 167 del reglamento. Las capacitaciones también se encuentran en este supuesto, ¿no? Con normas del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de Calidad por organismos internacionales especializados, etcétera. En general, chicos, lo que yo he tratado de hacer ahora rápidamente es dar en estos 25 minutos que estaba hablando un panorama general de las contrataciones directas. Y este panorama general, en definitiva, nos va a servir a nosotros bastante para poder entender aquellos supuestos en los cuales nos vamos a ver, vamos a vernos em, vamos a ver qué nos podemos encontrar, ¿no? Porque las contrataciones directas también tienen, en definitiva, que tener en cuenta etapas, particularidades de las etapas de un procedimiento ordinario, pero que, como dije en un inicio, van a ir de la entrega del bien hacia atrás, ¿no? Como retrocediendo, porque lo que se tiene que hacer es la reconstrucción importante y se le va a aplicar en definitiva las mismas, casi las mismas reglas que en un contrato normal. Por eso es que hay que distinguir la contratación directa de una contratación que se encuentra fuera del alcance de la norma, que pueda ser menos de 8 unidades impositivas tributarias. Bien, ¿no tienen alguna pregunta, alguna duda? Porque como les dije, yo tengo una reunión ahora, entonces he tratado de correr para dejar de repente tiempo para algunas preguntas, unos 10 minutos más de preguntas, para poder absolverlas en caso que haya. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguna pregunta por ahí, por favor? Dime, Ernesto. Ernesto, levantaste la mano. Sí, ¿se me logra escuchar? Sí. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, tenía una pregunta. Más que nada era quizás poder hacer sucinto así contraste entre algo importante que puede haber cambiado entre lo anteriormente regulado, o bueno, lo regulado con la norma actual, eh, pero en contraste con la nueva norma, ¿no? Que ya va a entrar en vigencia, entiendo, con el reglamento. Bueno, la nueva norma acaba de salir, así que te podría adelantar que no hay muchos cambios sustanciales, con cargo a poder profundizarlo en una siguiente charla, ¿ya? Porque lo que creo que se viene haciendo con la nueva normativa es tratar de tener un enfoque más hacia los resultados y tratar al mismo tiempo que se puedan introducir mecanismos que permitan una mayor celeridad en los procesos, haciendo énfasis en la eficiencia, ¿ya? A ver, Gabriel Borja será, porque George Borja no sé, a ver, dice, ¿cuáles son las diferencias más obtenidas entre las contrataciones directas y las menores a 8 ITs? Es que las menores a 8 ITs no son contrataciones directas, son contrataciones que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, en una contratación directa,
va a salir una resolución de la entidad. Es por un monto, por una necesidad, por un supuesto de hecho establecido. Desastres naturales, servicios de defensa legal, etcétera. Existe una lista, números clausus, donde qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. En una contratación que tiene un monto menor a 8 UITs, tú puedes sacar tus 8 UITs para comprar coffee breaks, para comprar lapiceros, para comprar lo que tú necesites en ese momento sin que vayas a incurrir en fraccionamiento, obviamente, pero esa es la diferencia. Y la contratación de 8 ITs no necesita una resolución de la entidad para que se pueda aprobar. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Bueno, entonces, solamente como una reflexión final, chicos, lo que yo les puedo comentar acá, con cargo de repente poder hacer una charla complementaria con Bill Lawyer, porque en verdad me generaron esta reunión de improviso, es la importancia, ¿no? De poder distinguir. Creo que la pregunta que han hecho ahora último es bastante oportuna. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las contrataciones menores 8 ITs y las contrataciones directas? ¿Hay diferencias? Claro que hay diferencias, y diferencias sustanciales. Por lo general, dice, voy a hacer una directa de 8 ITs. El hecho de que contrates directamente no quiere decir que jurídicamente estemos dentro de un supuesto de una contratación directa. O sea, hay cosas que nosotros como abogados tenemos que saber diferenciar y llamar las cosas por su nombre. El término contratación directa ha sido regulado con una finalidad en la norma y pensado en una necesidad. Las contrataciones, perdón, menores a 8 UITs son contrataciones que simplemente no están dentro del ámbito profesional y no se les tiene por qué aplicar. Son de hechas de forma directa, pero no tienen el nomen juris de contratación directa. Son contrataciones que están fuera del ámbito de aplicación. Entonces, separemos las definiciones adecuadas para poder avanzar al respecto. Bien, yo me tengo que quedar acá porque, como dije, tengo una hora, pero dejo mis datos y encantado de poder colaborar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia en este tema tan importante en contrataciones con el Estado. Eh, Gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia. Siempre es un gusto escucharlo y poder aprender de usted, doctor. Esperamos que en una próxima ocasión vuelva a aceptar una invitación para B-Lawyer. Para nosotros siempre será un gusto contar con usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego.